Continuando, hermanos, con la serie de sermones del libro de Colosenses, ya estamos casi a punto de terminar esta carta. Y para nosotros, hermanos, para mí personalmente ha sido una carta increíble. Poder ver cómo el apóstol Pablo aplica el Evangelio directamente a una situación tan difícil como la que estaban pasando los colosenses. Para los que han estado todos estos domingos acá en la iglesia y han escuchado todos los sermones de Colosenses, han podido ver cómo Pablo a través de la carta tiene solamente algo en mente, y es exponer y explicar la supremacía de Cristo. Si pudiéramos nosotros, hermanos, resumir en una sola frase toda la carta de los Colosenses, sería precisamente eso: la supremacía de Cristo. ¿Y en qué forma Pablo muestra la supremacía de Cristo? Bueno, lo muestra en diferentes aspectos durante su carta. En el capítulo 1 le dice a los colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice Pablo que Cristo es digno de ser adorado, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Los colosenses no necesitan acudir a un conocimiento extraño, oculto, porque en Cristo, como dice en el capítulo 2, creo, ya no recuerdo, hace mucho tiempo, dice Pablo allí que en Cristo habitan todos los secretos del conocimiento y la sabiduría de Dios. Él es plenamente Dios y en Él estamos plenos y completos. Tanto así que en el capítulo 2, uno de los temas centrales de la carta es que Pablo nos dice que los creyentes no necesitan echar mano de prácticas misticistas, no necesitan echar mano de prácticas legalistas, no necesitan echar mano de prácticas ascéticas para ellos poder contactarse con Dios o para poder conocer a Dios. En Cristo y en el conocimiento de Él y su persona podemos conocer realmente a Dios en toda su plenitud. Y luego Pablo, para poder conectar esta doctrina maravillosa de Cristo, en el capítulo 3 nos dice que estamos unidos con Él por medio de la resurrección. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La forma de conocer a Dios no es por medio de ritos, rituales y cosas místicas, sino la forma de conocer a Cristo es por medio del poder de su resurrección, buscando las cosas de arriba, teniendo en alta estima los mandamientos de Dios y el conocimiento de Dios por medio de Cristo. Y luego en el capítulo 3 Pablo nos muestra las implicaciones prácticas de vivir una vida como resucitados en Cristo, soportándonos unos a otros, vistiéndonos como elegidos de Dios, escogidos y amados, buscando la paz entre los hermanos, enseñándonos unos a otros con salmos, cánticos e himnos espirituales, haciendo todo para la gloria del Señor, los maridos amando a sus esposas y no siendo ásperos con ellas, las esposas sometiéndose a los maridos, los hijos obedeciendo a los padres disciplinando con todo amor y firmeza a sus hijos, los empleados sometiéndose a sus amos, a sus jefes, sabiendo que no sirven a ellos principalmente, sino a Cristo, y los amos tratando de una forma justa a los empleados. Hermanos, la cristología bíblica tiene aplicaciones prácticas. No podemos decir que estamos unidos al Cristo resucitado mientras nuestras vidas reflejan algo totalmente distinto. Es casi lo que Pablo dice en la aplicación práctica de esta carta a los colosenses. Y en este resumen, así, he resumido casi 6 meses de enseñanza. En el capítulo 4, Pablo pide algo que es obviamente lógico después de dar una aplicación práctica. Y es que el creyente debe orar y debe rogar a Dios con insistencia. Y debe rogar a Dios con perseverancia. Y sobre todo, debe orar de una forma consciente e informada para poder aplicar todo esto que él ha visto o todo lo que le ha sido enseñado en el capítulo 1, 2 y 3. Y Pablo
en medio de su gran sufrimiento en la cárcel. Para los que no saben, Pablo está escribiendo estas letras desde la cárcel. Y como lo he hecho cada domingo y lo sigo repitiendo, no lo escribe desde la cárcel picaleña, no lo escribe en un contexto de comodidad, de facilidad, sino que el apóstol Pablo escribe allí, en medio de una gran aflicción, pasando quebrantos quizás de salud también. ¿Y cuál es el interés máximo de Pablo, hermanos? Que este evangelio glorioso que él ha expuesto a los colosenses, esta preeminencia de Cristo, esto de ser principal y que hace completo a los hombres, debe ser predicado primeramente por Pablo y luego por los colosenses. Hermanos, ese es el sentido de este texto dentro de su contexto. ¿Qué vamos a hacer con todo este evangelio que hemos escuchado? ¿Qué vamos a hacer con todas estas aplicaciones prácticas y toda esta doctrina cristológica tan profunda y tan excelsa que hemos escuchado durante 6 meses? Pablo pide, versículos 3 y 4, en el contexto más inmediato de nuestro texto, pide Pablo que se ore para que se pueda abrir una puerta para la palabra del Señor, para que él pueda hablar el misterio de Cristo que ya ha expuesto en los capítulos 1 y 2, para que él pueda hablar a los hombres. Y dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Y como dijimos en el sermón pasado, el evangelio, hermanos, para los que se pierden, es algo misterioso y secreto. Para ellos, la gloria de Cristo está velada por su propia ceguera espiritual. Y Pablo dice en el versículo 4, anterior al 5 y 6, que estudiaremos en esta mañana, que él pide a los colosenses para que ellos oren por él, para que él pueda hablar como se debe, para que él pueda expresar en argumentos lógicos el evangelio y estas personas puedan entender por medio de la obra soberana del Espíritu Santo. Y como aplicación práctica vimos hace 8 días que las iglesias, los hermanos deben orar por sus pastores, porque principalmente a ellos les ha sido encargado el ministerio de la palabra. Ellos deben enseñar, pero ellos no son hombres poderosos, ellos no son hombres o superhombres ungidos como lo enseñan hoy la mayoría de pseudopastores en las iglesias. No, hermanos, ellos son hombres débiles, son hombres que requieren el poder de Dios, son hombres que también tienen temor muchas veces, sufren desánimo muchas veces y requieren las oraciones del pueblo de Dios para que ellos puedan expresar de una forma lógica el misterio de Cristo. Después de ver toda esta argumentación, hermanos, Pablo ahora encarga a los colosenses la obra del evangelismo en su propia ciudad. Dice el versículo 5: andad con sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchas personas, obviamente, han leído este texto en muchas ocasiones, pero no lo entienden, obviamente, porque no se toman la tarea y probablemente no tienen los recursos para poder entender todo el contexto de la carta a los colosenses. Pero ya después de haberles dado, a grosso modo, todo el contexto de la carta, Pablo encarga a los colosenses ahora que no solamente sean él el que predica el evangelio, sino también ellos. Por eso en esta mañana, hermanos, veremos 2 aspectos importantes a la hora de nosotros compartir el evangelio con los que no son cristianos. 2 cosas que son supremamente importantes a la hora de nosotros como creyentes hablar de Cristo a los demás. Hermanos, todos los creyentes han de hablar de Cristo. No importa si usted es pastor, no importa si usted es un hermano que simplemente viene a la iglesia. Es más, no importa si usted es una persona que no aspira a ser miembro de esta iglesia local. Todos los que son realmente regenerados y realmente han amado a Cristo y han creído en Cristo, tienen la responsabilidad de hablar el evangelio a aquellos que están sin Cristo. Pablo acaba de solicitar la intercesión de los colosenses a favor de su ministerio evangelístico. Ahora procede a exponer las obligaciones evangelísticas de sus propios hermanos colosenses.
Hermanos, el Evangelio no es algo que solo los misioneros o evangelistas deban predicar. Aún los hermanos, los creyentes más humildes, tienen la responsabilidad delante del Señor de dar fiel testimonio y participar en la proclamación del Evangelio a toda criatura. Es verdad, hermanos, que la Gran Comisión para algunas iglesias se ha convertido en una estrategia de manipulación y una estrategia para que las personas traigan gente a la iglesia para que se llene simplemente, sin importar obviamente sus almas y lo que se enseña allí. Ellos obviamente escudándose en una falsa humildad, quieren entre comillas ganar el mundo, pero realmente lo que ellos no dicen es que quieren montar su propio imperio y montar una sucursal de su propia empresa en cada ciudad. Y muchos hermanos, obviamente, saliendo de este contexto, se convierten en personas reacias a compartir el Evangelio con los no cristianos. Ahora, Pablo nos ha enseñado nuestra responsabilidad en el capítulo 3 para nuestra propia casa. Ahora Pablo nos va a hablar de la responsabilidad nuestra con los de afuera. Recordemos, hermanos, la santidad no es un estado místico, mágico, en el que las personas levitan. La santidad, hermanos, no es más que vivir una vida obedeciendo de una forma sincera los mandamientos del Señor. Así que si un cristiano está realmente interesado y empeñado en vivir en santidad, él hablará a otros de Cristo. Dios nos da una responsabilidad, hermanos, delante de Él. Nuestra responsabilidad no termina simplemente con el hecho de nosotros tener comunión con los hermanos en el día del Señor o otros días de la semana. Nuestra responsabilidad también se extiende al hecho en que nosotros debemos hablar a aquellas personas que no conocen de Cristo. Y como dijimos en el sermón anterior, hermanos, una de las verdades que más me impactó en este texto: hermano, usted no necesita ser un misionero en el África o en Asia. Nada más piense cuántas personas alrededor suyo, en su trabajo o donde sea que usted esté, jamás han oído el Evangelio bíblico. Usted es el único medio, digámoslo de esa manera, en que esas personas oirán el Evangelio. La razón por la que Pablo estaba en la cárcel no era otra, sino poder alcanzar a aquellas personas que nadie jamás podría alcanzar dentro de una cárcel. Esa es la razón por la que el apóstol estaba dentro de la cárcel. Y él, viéndolo de esa manera, aprovecha el hecho de que está en la cárcel para empezar a evangelizar. Dijimos que Pablo no se enfoca en sus sufrimientos. Pablo no empieza a quejarse del frío, del hambre, de la sed, del oscuro y húmedo que puede ser esta celda o este hueco donde él está, sino que Pablo busca y ve esto como una oportunidad para poder hablar del Evangelio de Cristo a otros. Pablo habla aquí y dice los de afuera, como aquellos que están sin Cristo. Pablo le está encargando a los colosenses y por extensión secundaria a nosotros que alcancemos a los que están sin Cristo. Hermanos, las iglesias reformadas lastimosamente son iglesias que se enfocan tanto en discipular a las personas dentro de la iglesia que al mismo tiempo se han olvidado de la gente que está afuera. Es triste decirlo. Tenemos el Evangelio bíblico, tenemos el conocimiento de Cristo un poco más preciso, y en vez de hablarle a los de afuera, solamente, por ejemplo, ven ustedes el hecho de todo el tiempo hacer conferencias y conferencias donde solamente van cristianos, pero nunca, jamás se invita a los no cristianos a una conferencia, por ejemplo, evangelística. Eso nos habla, hermanos, de que estamos a veces engolosinados solamente con la doctrina, pero no queremos transmitirla a otras personas y sobre todo a los que están sin Cristo. Por eso Pablo nos va a hablar de dos aspectos importantes que consideremos esta mañana, hermanos, en el testimonio cristiano: la conducta apropiada y las palabras apropiadas. Veremos dos sencillos puntos. Por un lado, repito, la conducta apropiada, y en segundo lugar, las palabras apropiadas. Dice el apóstol: andad con sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí en el versículo 5 el apóstol Pablo cambia su enfoque. Él viene a hablar, como lo acabo de explicar en la introducción, pide obviamente
a los colosenses que oren por él, pero luego él les dice a ellos cómo deben vivir para que ellos también sean partícipes de este ministerio de evangelismo. ¿Cómo deben vivir aquellos que han sido resucitados por Cristo? La palabra que Pablo utiliza allí es la palabra andar. Esta palabra, en el original, nos traduce la idea de caminar alrededor de algo, o andar, y se puede traducir como modo o conducta de vida. El cristiano debe tener mucho cuidado. No solamente el cristiano camina por esta vida como una persona que ha conocido a Cristo y que conoce el Evangelio, sino que el apóstol Pablo usa una palabra allí complementaria para decirle a los cristianos cómo deben vivir, y es la palabra sabiduría. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos deben vivir de una forma distinta, de una forma diferente al resto de las personas. No podemos vivir de una forma descuidada, hermanos. Toda nuestra vida, todo lo que hacemos, hermanos, para los que no son cristianos, son oportunidades de evangelismo. La forma en que nosotros nos conducimos en este mundo, hermanos, es visto por los que no son cristianos. En el momento en que usted dice en un lugar de trabajo o lugar de estudio, soy cristiano, las miradas de todos los que no lo son estarán sobre usted. Si usted está en su casa, donde todas las personas son inconversas, y usted dice que es cristiano, ellos no van a empezar a aplaudirlo y a felicitarlo por el hecho de que usted es cristiano. Van a buscar toda oportunidad para buscar cualquier tropiezo para hablar mal del Evangelio. Así que por eso el apóstol Pablo nos pide y nos dice acá que debemos caminar con sabiduría. Los cristianos han de caminar o vivir de una forma totalmente distinta. No podemos comportarnos como se comportan los no creyentes. Debemos ser sabios, debemos saber cómo caminar en este mundo. Como dice un predicador, para el cristiano, en el momento que confiesa su fe en Cristo, los edificios y las casas y todo lugar donde él esté se hacen casas de cristal. Todo el mundo quiere ver qué es lo que esta persona vive. Todo el mundo quiere ver si realmente lo que él profesa, lo que él viene a escuchar los domingos acá, lo que él lee entre semana, lo que él estudia en su casa, lo que él conoce de la Biblia, realmente se conforma a su patrón de vida, ¿o no? Al no cristiano le interesa saber si todo ese conocimiento bíblico que el cristiano tiene realmente hace o no mella en su forma de vivir. Por eso, hermanos, ¿de qué sirve a veces saber tanta teología? ¿Y de qué sirve saber tanta Biblia, hermanos? Si en nuestras vidas no se refleja precisamente ese conocimiento. Para muchas personas, hermanos, la teología se convierte en un hobby. Y veo muchas personas que compran libros, libros y libros, y se encierran en sí mismos a estudiar la palabra del Señor y a conocer mucha teología, pero realmente sus vidas no se conforman a eso que ellos conocen. Se convierten en personas orgullosas que en vez de hacer más por el Evangelio, dañan totalmente el mensaje de este. Por eso, hermanos, tenemos una gran responsabilidad como creyentes, hermanos. Nosotros, los que decimos ser cristianos reformados, que nos jactamos de conocer las Escrituras muy bien, que nos jactamos de conocer los argumentos de los autores bíblicos muy bien y de conocer doctrina, tenemos una mayor responsabilidad, hermanos, que aquellos que no conocen la Biblia de la forma en que nosotros la conocemos. El estándar para nosotros sube, la vara sube mucho más arriba, porque a mayor conocimiento, más responsabilidad tenemos. A mayor conocimiento bíblico, a mayor conocimiento de las verdades, a mayor luz, más se nos exige. Por eso, hermano, la sabiduría, la manera sabia y sagaz de vivir, es algo que debe dominar el caminar cristiano. Ahora, ¿en qué forma? Pablo expresa la sabiduría en el texto. Miren la segunda parte del versículo, dice, redimiendo el tiempo. Y esto hace paralelo y eco al texto que está en Efesios capítulo 5. De hecho, es el texto paralelo.
Mire cómo dice 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Obviamente el argumento del apóstol en el capítulo 5 de Efesios es diferente al argumento en Colosenses capítulo 4. Pero noten ustedes que tiene una similitud en el texto. En el capítulo 5 Pablo está hablando de la sumisión y está hablando de cómo la vida de los creyentes debe ser ahora que ellos viven en el Espíritu. Pablo, por el contrario, en Colosenses 4 está hablando de cómo los cristianos que han resucitado con Cristo han de vivir. Por un lado, el hecho que define el texto en el capítulo 5 es el hecho de estar lleno del Espíritu, pero en el 4 es la resurrección de Cristo. Ahora, noten ustedes ahí, hermanos, que el apóstol dice casi exactamente lo mismo. Los creyentes verdaderos que han nacido del Espíritu deben ser personas que saben usar el tiempo. Hermanos, los días nuestros en este mundo están contados. El tiempo que Dios nos da en este mundo, hermanos, es limitado. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí que piensan que toda la vida estarán jóvenes. Ellos creen que la juventud nunca se acabará. Hay personas aquí quizás que piensan que toda la vida como ellos lo viven durará muchos años. Pero hermanos, nuestros tiempos están en las manos de nuestro Señor. Y los cristianos verdaderos han de saber cómo usar el tiempo. Han de saber utilizar el tiempo y sobre todo aprovecharlo, hermanos. En eso consiste, en ser sabio. En eso consiste la sabiduría en la forma en que el cristiano vive. Y si lo aplicamos al evangelismo, hermanos, debemos caminar con tal sabiduría, sabiendo que nuestro tiempo en el mundo es corto, nuestro servicio a Cristo en este mundo es limitado y es corto. Y debemos aprovechar cualquier instante, cualquier momento para poder hablar del Evangelio de Cristo. Amigos que están aquí sin Cristo, su vida está contada. Todos los días tenemos 1440 minutos. Tenemos 10.080 por semana. 3.679.200 por año. Y el tiempo pasa y pasa y pasa. La pregunta es, hermano, ¿cómo estás usando tu tiempo para el Señor? ¿Cómo estás utilizando esos 1.440 minutos al día? Esos 10.080 por semana y esos 3.679.200 por año. ¿Cómo estás viviendo, mi hermano? ¿Lo has usado sabiamente? ¿Cuáles son tus prioridades, hermanos, en esta vida? ¿Qué haces con el tiempo que Dios te ha entregado? ¿Coinciden tus prioridades con las prioridades de Dios? ¿O simplemente tú usas el tiempo para tu propio deleite y placer y gozo? Dios nos da este tiempo, hermanos. Y Dios nos da la vida como creyentes para que podamos usarlo al servicio de Cristo. Si el tiempo que Dios nos da ha de glorificar a Dios, hermanos, pues que lo glorifique usándolo para hablar a otros de Cristo. Puede que tú no estés llamado a ser un evangelista a tiempo completo. Puede que tú no estés llamado a ser un misionero en el África o en Asia. Puede que ni siquiera estés llamado a ser pastor en esta iglesia local. Pero lo que sí estás llamado, mi querido amigo y hermano o hermana, es a usar el tiempo de una forma sabia para poder usarlo para la gloria de Dios. En el día final, Dios nos pedirá cuentas de nuestro tiempo, de la forma en que lo usamos. Si lo usamos sabiamente, echando mano de la sabiduría divina para darle el mejor uso, o simplemente desperdiciamos el tiempo de nuestra vida en cosas vanas de este mundo. Dice capítulo 3, versículo 1: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese texto está ligado con lo que estamos viendo hoy. Si realmente hemos resucitado con Cristo, nuestra prioridad cambiará, hermanos. Si realmente hemos resucitado con Cristo, nuestro deseo no es solamente el sentarme cómodamente en la sala de mi casa o estar simplemente cómodo en mi trabajo esperando el día de mi muerte para yo irme al cielo y listo. Por fin fui salvo y veré al Señor. La razón, hermanos, por la que Cristo nos da más tiempo en este mundo, después de ser salvos, es para que nosotros podamos servir a su reino. El enfoque del apóstol Pablo en nuestro texto es el evangelismo de toda clase de creyentes, todas las personas. El deseo de Dios, hermanos, es que nosotros podamos avanzar hasta donde más podamos el reino de Dios en este mundo. Y eso no podrá ocurrir a menos de que usted se calle y no hable con otros de Cristo. No use su tiempo de una forma sabia. Ahora, vuelvo y repito, puede que no seas llamado a ser pastor, puede que ni siquiera puedas hablar bien delante de las personas, puede ser que te da miedo, tienes temor a hablar en público. No todos tenemos la misma facilidad de conversar con gente desconocida. No todos somos capaces de llamar a una puerta y golpear y con naturalidad distribuir folletos, como hicimos el domingo pasado. Probablemente aquí nadie tenga las agallas de pararse en un parque a hablar al aire libre. Pero todos los días tenemos oportunidad de hablar del Evangelio a alguien que conocemos en nuestro entorno. Todos nosotros en el trato normal con las personas tenemos conversaciones con incrédulos y nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o compañeros de estudio o familiares inconversos. Y es allí donde el andar sabiamente, el testimonio de nuestras vidas debe respaldar lo que nosotros hablemos del Evangelio. Ahora, está bien que organicemos eventos especiales para poder salir los domingos a predicar por las tardes del Evangelio, como hicimos hace 8 días. Pero el primer énfasis de la iglesia en cuanto a la evangelización, hermanos, debe recaer sobre nuestro testimonio. El andar sabiamente también, hermanos, implica de que nosotros debemos vivir una vida intachable, una vida íntegra. De tal forma que cuando hablemos del Evangelio a una persona, nuestras acciones no contradigan nuestras palabras. Ese es el énfasis del apóstol Pablo en este texto. Por eso la pregunta es, hermanos, ¿nuestro testimonio, su testimonio, respalda las palabras del Evangelio? ¿O todo lo contrario? Si usted pudiera hablar el Evangelio a sus familiares, que lo conocen muy bien, que viven con usted, ¿ellos recibirían con todo gusto el Evangelio? ¿O ellos más bien le dirían a usted, ¿sabes qué? No me hables de Cristo, porque tu vida es totalmente contraria a lo que tú dices? Hermanos, muchas veces tomamos como excusa la incredulidad de las personas sin Cristo para decir que ellos no vienen a Él porque son muy duros. Pero realmente, hermanos, poco o nada examinamos en el hecho de que nuestras propias vidas les gritan a ellos que el Evangelio no tiene poder para cambiar ni para transformar a nadie. Nuestras propias vidas, hermanos, son un estorbo a la labor evangelística. No andamos de una forma sabia. No pensamos, no planeamos bien nuestra vida de tal forma de que los que nos ven puedan realmente ser persuadidos del Evangelio. Hermano, en el evangelismo personal del día a día con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, con nuestros familiares inconversos, nuestro testimonio personal habla mucho más que nuestras palabras. Todo lo que decimos ha de estar respaldado con nuestra conducta. Por eso vuelvo y le pregunto, ¿tus acciones respaldan el Evangelio? ¿O más bien lo contradicen? Hay gente que habla mucho, hermanos, y borran con sus acciones lo que dicen con la boca. Hay muchos que conocen mucha teología, pero su vida no refleja ese conocimiento. Y son de gran estorbo para el avance del reino de Dios.
Otros viven vidas coherentes, pero no dan testimonio con sus bocas del Evangelio. Hay hermanos supremamente piadosos, hay hermanos que caminan en Cristo, pero nunca le hablan a otras personas de Cristo, por temor, por miedo. Así que al hablar de andar sabiamente, el apóstol lo que quiere decir aquí, por un lado, es que debemos vivir de tal manera que nuestra vida no sea piedra de tropiezo para el inconverso. Que nuestra vida facilite el evangelismo a aquellas personas que no le conocen. Y por otro lado, hermanos, también el andar sabiamente significa que nosotros debemos, en cierta manera, estudiar a las personas para buscar cómo predicarles el evangelio. Un cristiano que es sabio buscará el momento específico, buscará el momento preciso para poder hablar del evangelio con aquellas personas que no conocen a Cristo. Él va a descubrir dónde están las grietas en la vida de esa persona, por dónde el evangelio se puede colar. Eso también implica el ser sabio. Hay personas, y yo lo digo, hermano, con vergüenza, hay hermanos que cogen el evangelio y creen que el evangelio es como un ladrillo en la mano y hay que darle en la cabeza a todo el mundo que no cree en Cristo, hay que darle con el ladrillo en la cabeza. Hay que darle mazazos a diestra y siniestra, sin tacto. Otros dejan el evangelio en la casa y salen a la calle como si no fueran cristianos. Pero el apóstol Pablo nos llama aquí como si fuéramos cirujanos en poder examinar a las personas bien, poder entender bien las situaciones, poder nosotros pensar y discernir bien cuándo y cómo hablar del evangelio con esas personas. Debemos manejarlo con inteligencia, con sabiduría, diagnosticando bien la enfermedad de nuestros familiares, haciendo los cortes necesarios. Cuando es necesario hablar de arrepentimiento hay que hablarlo. Cuando hay necesidad de hablar de gracia hay que hacerlo. Pero lastimosamente algunos hermanos, por malos ejemplos del internet, piensan que ellos son Paul Washer y pueden darle a todo el mundo en la cabeza con juicio de Dios. Hermanos, eso no es así, no funciona así. Tenemos que hablar con sabiduría el evangelio. Hay gente que reconoce su pecado, hay gente que reconoce su maldad. No necesito darle, al que está herido no hay que darle más. Al que está herido hay que hablarle de la gracia del Señor. Por el cambio hay otros que están endurecidos, a esos hay que hablarle del arrepentimiento. Hay que ser sabios, hermanos. Hay que saber cómo y cuándo hablar con ellos. Entonces, para terminar este primer punto, para resumirlo, el andar sabiamente implica dos cosas. Por un lado, que nuestro testimonio no contradiga nuestras palabras. Vivir de tal manera, recordando siempre que los inconversos nos ven todo el tiempo, hermanos. Por ejemplo, yo sé que aquí los hermanos me miran a mí y todo el tiempo me están viendo qué hago, qué digo, cómo he visto, qué no dije. Ahora, ¿cuánto más ustedes con los inconversos? ¿Están los inconversos viéndolos a ustedes? ¿Qué dicen, qué no dicen? Si se paró, si no se paró, si caminó, si no, cómo se vistió, cómo miró. El ser sabio implica eso, hermanos. Saber que nuestras vidas pueden ser piedra de tropiezo para ellos o realmente el camino por el cual ellos puedan conocer a Cristo. Por eso este texto, este versículo 5, nos alienta, nos anima hacia el evangelismo personal, hermanos, y el entender que este evangelismo personal es inevitable. Usted puede decir, no, pero es que para mí eso de hablar de la gente, no, eso para mí no es, eso no es lo mío. No importa, todo el mundo te está viendo. Todo el mundo está viendo cómo usted vive. Todo el tiempo estamos haciendo evangelismo personal con nuestras vidas. Como dice Juan Carlos Riley, hay gente que jamás leerá la Biblia y la única Biblia que ellos leerán serán nuestras vidas, hermanos. Son nuestras vidas, es la única Biblia que ellos leen. ¿No queremos acaso que otros se salven de la condenación eterna? ¿O somos de aquellos que dormimos plácidamente en nuestra salvación mientras todo el mundo se va al infierno, sabiendo que un día tendrán que dar cuentas delante de Dios en el día final, sin quien los defienda?
Nuestras vidas cristianas, hermanos, a veces son tan normales que vivimos como vive el resto del mundo, durmiendo. Dormimos. Y pensamos que nosotros no somos evangelistas. Somos evangelistas con nuestras acciones. Muchas veces nuestra vida, hermano, refleja que nuestras prioridades no son las prioridades de Dios. Y podemos estar en una iglesia reformada, la más bíblica de Ibagué, etc. Y de nada sirve eso, hermano, si no estoy realmente entendiendo que mi vida completa es evangelismo. Le grita al mundo, soy cristiano. Ustedes recuerdan, hermanos, o han visto una noticia que pasó esta semana con los jugadores de Santa Fe. Ustedes vieron que los jugadores de Santa Fe aparentemente contrataron a unas prostitutas en un hotel, y eso hubo un problema terrible, porque estos hombres al parecer abusaron de estas mujeres. Estaba yo leyendo una noticia ayer, y dice que los jugadores de Santa Fe, solo 4 no están metidos en ese problema. ¿Y por qué creen ustedes que esos 4 no están metidos en ese problema? Porque los 4 son cristianos. Su vida habla más que sus palabras. Y los que usted menos imagina. Yo veía, por ejemplo, ese señor, el arquero, Rufai Zapata. Dice, ese ya es cristiano. No sabía. Bueno, él no estuvo en eso. Con otros jugadores más. Hermanos, nuestras vidas realmente son evangelísticas. Debemos andar sabiamente. Todos los días estamos comprometidos con el Evangelio. El problema, hermano, es que quizás no entendemos la magnitud de lo que está en juego, hermano. No estamos meditando realmente que son las almas de nuestros familiares, son las almas de nuestros vecinos, son las almas de nuestros amigos lo que está en juego. Y vivimos de una forma descuidada. Entonces, ¿qué piensan los del mundo? Este es igual que yo. ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio que transforma? ¿Vive igual que yo? ¿Habla como yo? ¿Piensa como yo? ¿Hace lo que yo hago? Hermano, examinemos nuestro caminar en este mundo como cristianos. En esta mañana examina cómo estás viviendo, recordando, considerando el hecho de que tu vida es evangelística. La forma de vivir refleja el evangelio o no lo refleja. ¿Realmente ha resucitado con Cristo o no ha resucitado con Cristo? No hay punto intermedio. En segundo lugar, examinaremos el versículo 6. Ya vimos la conducta correcta, ahora veremos las palabras correctas. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta a la hora del evangelismo son nuestras palabras, la forma de hablar. Noten ustedes que no es casualidad que el apóstol, más que el apóstol, el Espíritu Santo detrás de todo esto, nos llame la atención sobre 2 aspectos importantes que los inconversos tienen a la hora de cuando nosotros hablamos con ellos del evangelio: nuestra vida y nuestras palabras. Después de estar alertas para aprovechar todas las ocasiones evangelísticas, los colosenses deben cuidar la forma de hablar, la calidad de sus conversaciones. Y como ya hemos dicho, hermanos, el apóstol aquí no les llama a ellos a crear situaciones evangelísticas, ni a lanzarse a conversaciones necesariamente con personas desconocidas, sino que el apóstol llama aquí a los colosenses a que ellos puedan entender que toda conversación es potencialmente una oportunidad para hablar del evangelio. Mire cómo dice el apóstol, es que, como yo digo los jueves, nosotros leemos la Biblia en la carrera y no examinamos. Mire cómo dice el texto: sea vuestra palabra siempre, siempre. ¿Notan ustedes la palabra de tiempo? Siempre, con gracia. Siempre. ¿Qué está diciendo el apóstol? Todo el tiempo tenemos una chance de hablar de Cristo. Siempre. ¿Cómo deben ser nuestras conversaciones? Siempre. Con gracia. ¿A qué se refiere esto de gracia?
porque no es salvación, como creen algunos. No. Cuando hablamos de gracia, es recordando el estado lamentable en que se encuentran estas personas y que requieren escuchar y creer en Cristo. ¿Cómo habla el mundo, hermanos? El mundo habla a las patadas, con vulgaridades, con chistes de doble sentido. El mundo solo habla palabras hirientes. Los creyentes, por el contrario, deben hablar con gracia. Es decir, ellos deben hablarle a los inconversos como lo que son, personas que están ciegas, sin Cristo, y que están en un estado lamentable. Es decir, nosotros debemos tener compasión de estas personas. Incluso nuestra forma de hablar debe ser con gracia. El mundo habla, obviamente, controlado por Satanás, pero los creyentes han de hablar reflejando la verdad de Cristo en sus palabras. ¿Cómo reaccionamos cuando la gente nos acusa de cosas que no son verdad por ser cristianos? Primera de Pedro 3:15 dice que nosotros debemos saber contestar con mansedumbre a aquellas personas que nos piden razón de nuestra esperanza. Y puede significar gracia dos cosas: palabras agradables, dulces, amables. Jesús mismo hablaba con gracia. Aunque sus palabras fueran fuertes, Jesús hablaba siempre de una manera amable. Recordemos que la Escritura nos dice, Jesús no vino principalmente en su primera venida para juzgar al mundo, sino para buscar y salvar a los que se habían perdido. Noten ustedes la forma en que Jesús habla con todas las personas a las que Él les habla el Evangelio. Por ejemplo, ustedes ven a Zaqueo, cómo Él habla con Zaqueo. Cómo Él habla con la mujer samaritana en Juan 4 en el pozo. Cómo Jesús habla, inclusive con este hombre en Lucas 18, que dice que es bueno y que ha cumplido todos los mandamientos. Y Jesús de una forma amable le dice, hey, no has cumplido, te falta solamente uno. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sigue. Aún una palabra tan fuerte como esta, Jesús supo decirla con gracia, con amabilidad. Lucas 4:22 dice algo increíble. Dice que todos hablaban bien de Jesús y se maravillaban de sus palabras. Ese es nuestro reto, hermanos. No que la gente hable bien de nosotros, obviamente, pero sí que la gente pueda decir que hablamos con palabras llenas de gracia, de amabilidad, de compasión. Nuestro lenguaje debe reflejar la belleza de Cristo. Hermano, es imposible hablar de gracia. Me parece esto. Yo veo tantos malos ejemplos de esto, hermano. Voy a darle de gracia a una persona y le hablo media hora de juicio a grito, a pulmón entero. Dígame qué gracia tiene eso. La gracia es bondadosa, la gracia es amable, la gracia es rescate, la gracia es salvación. Pero tratar mal a las personas, gritarlas, no es gracia, no es lo que ese texto dice. Debe ser siempre con gracia. Hermanos, recordemos, siempre nuestras palabras deben ser meditadas con sabiduría. Y posiblemente también gracia, como dije anteriormente, signifique que nosotros debemos hablar de una forma teniendo compasión de los inconversos. Dice 1 Pedro 2:23 que Jesús, mientras era amenazado y era ultrajado, Él no contestaba igual. Dice que Él encomendaba todas las cosas a aquel que juzga con justicia. Jesús jamás contestó de una mala manera a aquellos que le acusaban injustamente. Debemos hablar la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Debemos hablar con gracia hacia los perdidos. En esto consiste, hermanos,
Dice después sazonado con sal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la sal, hermanos, era una mercancía muy preciosa en el mundo antiguo. Para nosotros es barato. Yo voy a la tienda y compro una libra de sal, vale 1,000 pesos, no sé, 2,000. En el mundo antiguo la sal era algo muy precioso, porque obviamente las cosas no se podían guardar en la nevera, sino que todo tenía que ser salado para que no se pudriera. Incluso la sal se dice que era usada como un método de pago en la antigüedad. Y la sal, al tener todas estas propiedades, la más importante es el conservar. Es decir, hermano, nuestras palabras deben edificar en vez de destruir. Nuestras palabras deben propiciar el hablar del Evangelio, no cosas vanas. Dice Proverbios 15:1, una respuesta gentil desecha la ira, pero la palabra dura provoca la ira. Proverbios 15:18, un hombre templado alza la pelea, pero el lento para la ira pacifica la contienda. Y Proverbios 10:12, el odio suscita luchas, pero el amor cubre todas las transgresiones. A eso se refiere, hermanos, la sal en nuestras conversaciones. Debemos saber hablar y en vez de corromper a los demás con nuestras palabras, como creyentes debemos buscar lo contrario. Y después, para terminar, dice el apóstol, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, en el momento del evangelismo, en la forma como nosotros hablamos y expresamos el evangelio, van a haber personas que nos van a pedir, nos van a hacer preguntas. Van a haber personas que nos van a pedir razones. Y nosotros como creyentes debemos saber cómo contestar. Debemos darle respuesta a las personas. No es como dice el evangelismo moderno, solo crea y ya, crea. Pero razones, no, hay que creer y ya. Si tú crees, todo es posible, ya, fin. No. El evangelio es una fe lógica. El cristianismo es una fe razonable. Y las personas tienen dudas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando están hablando con una persona en conversa, la persona le hace alguna pregunta de alguna cosa espiritual y usted aprovecha el momento para poder hablarle del evangelio ahí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Debemos hablar de una forma correcta, sana y amable para saber cómo responderle a cada una de estas personas. Debemos cuidar nuestras respuestas. Debemos saber responder a las personas. A todos se nos pide que prestemos atención cómo conversamos con nuestro prójimo. ¿Cómo debemos contestar a nuestro prójimo? ¿Cómo debemos contestar a aquellos que están sin Cristo? Hermanos, debemos hablar las palabras apropiadas en el momento apropiado a la persona apropiada. Hermanos, debemos nosotros entender el contexto de la persona. Eso está vinculado con lo que vimos anteriormente. Debemos ver la persona cómo vive, en qué situación está, qué contexto familiar esa persona puede tener, que podamos saber, cómo esa persona reacciona frente a diferentes circunstancias. Debemos discernir a las personas. Si amamos realmente a las personas con la gracia con que Cristo ama. Muchas veces las verdades incómodas del evangelio habrá que decirlas, pero de una forma sabia. Yo no estoy diciendo con esto que debemos quedarnos callados y no hablar del pecado. Obviamente sí, pero debemos hablar de una forma sabia, hermanos. Debemos saber cómo contestar a cada persona. Sí, una historia del nombre. Pastor en una iglesia en Estados Unidos, que luego fue presidente de un seminario muy importante en Estados Unidos. Se dice que este hombre, cuando se convirtió en pastor de esta iglesia, donde él comenzó a pastorear, una persona que había allí contrató a un detective privado para seguir a este pastor e informarle cómo vivía. Después de 2 semanas, el detective le reportó a este hombre que la vida de este pastor correspondía a su predicación. No pudo hallar una sola contradicción. Como resultado de esto,
Este hombre se convirtió en cristiano al ver la integridad de este hombre. Hermanos, ¿qué pasaría si alguien les contratara un detective privado que lo siguiera todo el tiempo, a todo lado, y pudiera examinar cómo usted vive? ¿Qué podría decir ese detective privado? Pues si esa persona vive tal cual como dice vivir, como dice profesar. No hallé ninguna falta en este hombre. No encontré nada de que acusarlo, al menos de una forma grave. O por el contrario, el primer día, dice el detective, esta persona es una total contradicción. Dice una cosa, actúa de una forma en la iglesia, pero en su casa es otra. ¿Qué podría decir un detective privado, mis hermanos? Piensen por un momento. Si alguien les contratara a alguien para estar detrás suyo todo el tiempo. Hermanos, debemos saber cómo contestar. Debemos ejercitarnos en la forma de hablar. El evangelio no es algo que debemos meter a las personas así como un camión de frente. Debemos ser sabios, el apóstol Pablo lo dice aquí. Debemos andar con sabiduría, usando bien el tiempo, hablando las palabras con gracia, con sal, sabiendo siempre cómo contestar y responder. No todo el mundo va a responder igual a las mismas palabras. Debemos ser sabios, examinar a las personas, ver sus circunstancias, pero sobre todo, hermanos, debe haber un deseo genuino en nosotros en poder compartir el evangelio con los que no le conocen. De nada sirve predicar este sermón en esta mañana y examinar estas palabras del apóstol Pablo si en nuestro corazón no hay el mínimo interés en que las personas se conviertan a Cristo. Ese es nuestro reto como cristianos. No solamente también que las personas se conviertan, sino que nuestro reto es que nuestras vidas sean conformes a lo que decimos creer. Cada semana nos enfrentamos a nuestras propias incongruencias, hermanos. Todas las semanas nos encontramos y nos enfrentamos a nuestros mismos pecados. Pero hermanos, que estas incongruencias no se conviertan en el principal obstáculo para que otros vengan a Cristo. Recuerda, hermano, todo el mundo te está mirando. Todo el mundo te está viendo. Tu vida es una vida evangelística, hermano. Tus acciones son acciones evangelísticas. Cuida la forma en cómo vives y cuida tus palabras. Vamos a orar. Señor, qué gran reto tenemos delante de nosotros. Qué gran lucha hay en nuestras vidas por ser congruentes con lo que vivimos y con lo que decimos. Permítenos, oh Dios, vivir de tal forma, Señor, que nuestras vidas no sean una contradicción del evangelio, Señor. Permítenos vivir sabiamente, Señor. Permítenos